Celestial, gracias Señor, te damos en esta mañana, Padre, por el privilegio, Señor, que nos das de estar aquí presentes, Señor. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que tú tienes un propósito, Señor, y te agradecemos por eso, Señor. Te pido, Padre, que en esta mañana seas hablando tú, Señor, a través de tus escrituras, Padre amado, a todos nosotros, Padre Celestial, que nos abras el entendimiento, Padre amado, y que nos des la capacidad de comprender, aprender, Señor, y apropiarnos de la palabra que has dispuesto para todos nosotros en esta mañana. Amén. Buenos días, saludamos a la comunidad cristiana Grano de Mostaza, a los hermanos que se encuentran presentes y a los hermanos que se encuentran conectados a través de la plataforma de la iglesia, de la comunidad cristiana Grano de Mostaza. El mensaje que está dispuesto para el día de hoy se titula Acercarnos a Jesús. Y vamos a hacer un estudio de algunos de los milagros que hizo Jesús en su paso como hombre aquí en la tierra. Y para eso vamos a remitirnos a los evangelios, en donde vamos a estar realizando este estudio de esos milagros que muchas veces fueron sobre la naturaleza, fueron sobre sanidades, incluso en algunos casos de resurrección de personas de la muerte física. Usualmente nos referimos a estos milagros o a la lectura de los evangelios para recordar ese poder que tiene Dios, para recordar esa potestad que delegó en Jesús y recordar que así como en esos tiempos pudo hacer esos milagros, hoy en día Él puede hacer iguales o mayores milagros. Pero en el día de hoy no nos vamos a centrar en la grandeza de esos milagros, tampoco nos vamos a centrar precisamente en Jesús, sino que nos vamos a centrar en las personas sobre las que recayeron estos milagros. Y esto nos va a dar un aprendizaje, algo que tenemos que tener muy claro en nuestra dinámica de relacionarnos con el Padre Celestial. Y el mensaje de hoy se divide en dos títulos, y el primero de esos títulos es Escuchamos de tus promesas y vinimos a ti. Y es que en la Biblia se consignan múltiples momentos en donde las multitudes se acercaban a Jesús porque habían escuchado precisamente del poder y de la potestad que tenía Jesús y que tiene Jesús para sanar enfermos, liberar endemoniados, para hacer esos milagros sobrenaturales. Y entonces para ello vamos a hacer el estudio de 4 casos muy particulares en esta primera parte, que los vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 8, y que vamos a estar trabajando también en el libro de Juan, capítulo 4. Entonces por allí, los que hayan traído Biblia o Gina, vamos a centrarnos en Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Yo voy a hacer la lectura inicial de Mateo 8, 1 al 4. Entonces en Mateo capítulo 8, versículos 4 nos titula la Biblia, Jesús sana a un leproso. Y dice el verso 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Este es uno de los primeros milagros que vamos a ver en esta mañana, de los que hemos recopilado para esta primera parte. Y aquí vemos un hombre que se acerca a Jesús, como le habíamos dicho en la introducción, porque conoce o porque sabe y entiende que Jesús tiene ese poder para sanarle. Vemos otro ejemplo en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. En donde dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Y nos dice la Biblia, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y saltando al verso 13 nos dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creísteis te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este es uno de los segundos milagros sobre los cuales vamos a estar reflexionando en esta mañana de hoy. Y en el primer caso vemos que la persona se acerca directamente a Jesús
porque tenía él mismo en su condición una situación que requería de ese poder sobrenatural que tiene Jesús. Y en este segundo caso lo que vemos es que una persona se acerca porque hay un siervo de él que aprecia mucho y que está en una situación. Entonces se acerca a Jesús también teniendo en cuenta de lo que había escuchado, que Jesús podía resolver esa situación. Y en el tercero de los casos que está aquí en Mateo, vamos a leer del capítulo 14 al 17, nos habla de que Jesús sana a la suegra de Pedro. Y dice la Biblia, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y tocó su manto y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera demonios y sanó a los enfermos. En estos tres primeros ejemplos, y el que vamos a leer ahorita en Juan, estamos viendo un patrón muy particular, y es que las personas se acercan a Jesús, se acercan a Dios en la tierra de Jesús, porque presentan estas situaciones y una necesidad que puede ser propia o puede ser de alguien a quienes aprecio. Vamos a remitirnos entonces al último ejemplo que vamos a estar trabajando en esta mañana, que se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 46 al 54. Y en este nos habla de que Jesús sana al hijo de un noble, y dice así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creéis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. En el recuento bíblico nos dice que más adelante este hombre, en camino a su casa, se va creyendo esta palabra, llega a su casa y le pregunta a sus siervos que desde qué hora empezó a tener la mejoría su hijo. Y le dicen, por ejemplo, un ejemplo acá terrenal, no, fue a las 6 o a las 7. Entonces él hace memoria y dice: sí, a esa hora Jesús me dijo que mi hijo fue salvo. Entonces vemos estos primeros 4 ejemplos de esta primera parte y tenemos en cuenta 3 cosas principales. La primera, que las personas se acercan a Jesús ya sea porque tenían una necesidad propia, 2 cosas fundamentales: una necesidad propia o una necesidad para alguien que era de su interés, alguien que apreciaba. Y la segunda es que estas personas se acercan creyendo fielmente en que Jesús tenía y tiene la potestad para realizar estos milagros, para realizar esta sanidad en los casos particulares que hemos visto, pero también para echar fuera demonios y en algunos casos, como se consignan en los evangelios, resucitar de la muerte física a las personas. Vemos que las personas se acercan teniendo en cuenta esto, pero aún los mismos espíritus malignos tienen claro esa potestad de Jesús. Si nos vamos a la lectura de Lucas 4, 31, 37, nos dice que Jesús estaba predicando en un día de reposo y un hombre endemoniado que tenía un espíritu maligno le dice, acá parafraseo, déjanos. Él estaba dentro de la sinagoga y le dice: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Reconozco quién eres, el Santo de Dios. Entonces hasta los mismos espíritus inmundos tienen clara la potestad que tiene el Padre para echarles fuera, para destruirles y para hacer esas grandes obras y esos grandes signos. De igual forma, en Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34, nos habla sobre los endemoniados gadarenos. Entonces Jesús estaba llegando, descendiendo de una barca, y a su paso salieron 2 personas que estaban endemoniadas. Entonces, entre las muchas cosas que pasaron, estos demonios, hablando a través de las personas, les decían, y dice en Mateo capítulo 8, versículo 29, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces, para nosotros es claro que hasta los demonios, hasta el enemigo tiene clara esa potestad que tiene el Padre Celestial, y en este caso, en su representación en Jesús aquí en la tierra, para liberar a los endemoniados, para sanar a los enfermos, para hacer esos grandes milagros. Y esto era lo que pasaba con esas personas, que ellos reconocen esa autoridad que tiene el Padre para echar fuera demonios, para realizar estas grandes obras, y se acercan a Jesús porque, como lo vimos anteriormente, tenían claro o identificado una necesidad y sabían que esta persona, en este caso Jesús de Nazaret,
podía solucionarles esta situación. Y es que, por ejemplo, en un caso ya aterrizado en la actualidad, si nosotros tenemos alguna dificultad, si nosotros estamos pasando por alguna situación y alguien nos dice, alguien de nuestra confianza, alguien que nosotros sabemos que tiene, digamos, esa buena palabra que es de confiar, nos dice, allá están solucionando ese problema, nosotros vamos a ir allá. Y eso era lo que estaba pasando. Muchos se acercaban porque habían visto a Jesús sanando enfermos, liberando personas endemoniadas, resucitando de la muerte física a las personas, pero otros se acercaban también porque las personas que la habían visto estaban compartiendo esa información de que Jesús tenía ese poder y tiene esa potestad. De hecho, en muchos de los casos, cuando se hablan sobre estos milagros, Jesús le pregunta a las personas, ¿crees que yo te pueda sanar? Y entonces las personas le confirman, sí, yo creo que tú me puedes sanar, y allí es donde Jesús realiza esta sanidad. Pero si nosotros nos ponemos a analizar estos primeros casos, estamos viendo que las personas que se acercan a Jesús teniendo algo muy claro y muy puntual, en que tienen su necesidad y en que reconocen que Jesús tiene el poder y la potestad para suplir esa necesidad, para realizar esa sanidad. Pero en estos casos no se dimensionan, o podemos ver que las personas no dimensionan más allá quién era Jesús y lo que realmente Él vino a hacer en este mundo. Por ejemplo, hay unos casos en Mateo número 8, versículo 1 al 8. ¿Recuerdan la historia del paralítico que fue levantado por sus amigos y que bajó del techo? Bueno, ahora pongámonos nosotros en ese contexto. Nosotros tenemos un amigo que está paralítico. Nos dicen que el sitio estaba agolpado de gente, que no había por dónde ingresarlo, y lo suben por el techo. Lo subimos por el techo, bajamos al amigo, lo ponemos enfrente de Jesús, pero Jesús, ¿qué le dice? Nos dice Mateo 1 al 8. Lo primero que le dice, o lo que le dice Jesús al paralítico fue, tus pecados te son perdonados. ¿Ustedes qué pensarían? Nosotros ahorita nos queda muy fácil, porque gracias a Dios tenemos las escrituras, pero yo me imagino de primera impresión, oiga, estamos levantando a nuestro amigo que está paralítico, lo traemos acá porque nos dicen que sana, y nos dicen, tus pecados te son perdonados, ¿cierto? De hecho, las personas que estaban allí, los escribas que estaban allí, también miran y dicen, bueno, ¿y este por qué es que perdona estos pecados? ¿Quién se cree este para perdonar estos pecados? Y nos dicen las escrituras que Jesús, viendo esto, les dice, así en palabras coloquiales nuestras, para que ustedes sepan que yo tengo la potestad de perdonar estos pecados, y allí es donde le entrega la sanidad al paralítico. Pero vemos en primera medida que lo que Jesús le entrega al paralítico, ¿qué es? El perdón de sus pecados. La recepción de un milagro puede ser de sanidad, puede ser el milagro que nosotros estamos necesitando, puede significar solo el haber recibido el favor de Dios en cuanto a esa situación. Sabemos que Dios es misericordioso, ¿cierto? Sabemos que Dios tiene cuidado de todos nosotros, pero tenemos que tener en cuenta eso. Recibir un milagro puede significar simplemente el que Dios se haya compadecido de nosotros, el que haya sido conmovido y diga, voy a favorecerlo en esta situación. Vamos a leer o vamos a hacer un recuento de uno de los milagros que se encuentran consignados en Juan 5, versículo 1 al 15. Y aquí nos habla de otro paralítico, no sé si recuerdan la historia, un paralítico que estaba cerca de una fuente en donde estaban varias personas que estaban enfermas. A esa fuente se acercaban las personas porque a cierta hora del día o a cierta hora de la noche, no recuerdo muy bien, descendía un ángel y tocaba esas aguas. Y entonces la persona que iba a ese pozo y tocaba ese agua o ese pozo, esa agua del pozo, era sana. Entonces nos relata Juan 5 en los versículos 1 al 15, que Jesús estaba pasando por allí y se encontró con este paralítico. Y entonces el paralítico no sabía, no alcanzaba a ver bien quién era la persona con la que estaba hablando, y la persona le dice, le pregunta sobre si cree que puede ser sanado, y él le dice, no hay quien me lleve a esta fuente, porque mientras yo me estoy desplazando, llega alguien más y toca la fuente y se sana. O sea, no alcanzo y no tengo quien me lleve. Entonces Jesús sana al paralítico. El paralítico no sabía que era Jesús en ese momento. Luego el paralítico se vuelve y se encuentra a Jesús. ¿Y Jesús qué le dice? Le dice muy puntualmente, mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y aquí nosotros estamos viendo eso que estábamos hablando ahora. Recibir un milagro
puede significar recibir el favor de Dios en cuanto a esa situación. Porque allí este hombre paralítico recibió ese milagro, Dios lo sanó, pero le hizo la advertencia, mira que has sido sanado. No basta con recibir ese milagro. Y dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y es que de los que estamos aquí, yo creo que, bueno, yo hablo por mí, nos ha pasado que le pedimos al Señor y le pedimos cosas, le pedimos milagros que de verdad son sobrenaturales y le pedimos milagros que de verdad necesitamos en nuestras vidas, pero nos centramos en los milagros, nos centramos en tener esa relación o nos centramos en comunicarnos con Dios para pedirle. Y lo peor del caso es que en muchas de las situaciones Dios nos concede, nos entrega, y lo que hacemos nosotros que es olvidarnos de ese quien nos dio su favor, ¿cierto? Nos acercamos para suplir la necesidad que tenemos en ese momento, y así nos pasamos en algunas ocasiones yendo y viniendo de acuerdo a las situaciones que vamos viviendo. Como quien dice, cuando yo te necesito me acerco a ti, pero si no, yo puedo solo. Y es que no hay que malinterpretar esto de los milagros, porque dentro de las mismas escrituras se establece, digamos, el rol o la función de los milagros. En Juan capítulo 9, versículo 1 al 9, Jesús nos cuenta que sanó a un ciego de nacimiento. Y antes sus discípulos le preguntan, bueno, ¿y en qué pecó él o en qué pecaron sus padres para que él naciera con esta situación? Entonces Jesús le responde que ni él ni sus padres pecaron, sino que esa condición la tenía él, esta persona que estaba ciega de nacimiento, para que las obras de Dios se manifestasen en él, para mostrar la grandeza de Dios. Entonces nos dice que los milagros sirven para mostrar la grandeza de Dios. Y nos dice en Juan 11, capítulo 1 al 16, en la historia de Lázaro, de la muerte y la resurrección de Lázaro. En principio las hermanas, antes de que Lázaro falleciera, se acercaron a Jesús y le comentaron de la enfermedad para que él hiciera un milagro en cuanto a la enfermedad. Y nos dice el versículo 4 de esta historia que está en Juan 11. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y en los versículos 14 y 15, ya cuando Lázaro fallece, dice Jesús, tal como está consignada la palabra. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Entonces vemos que los milagros también tienen un rol, tienen un objetivo, y es primero que el nombre de Dios sea glorificado y segundo que nosotros creamos en él. Los milagros los hace Dios porque Dios tiene la potestad para hacerlo, porque tiene misericordia de nosotros, y estos a su vez sirven para que nosotros creamos en Dios y en el Hijo amado que Él envió. Pero de ninguna manera nuestra relación con Dios puede ser sostenible si nos acercamos a Él solo por los milagros que pueda hacer. Hay que recordar algo muy importante, y fue en la historia anterior que hablamos del paralítico que estaba en la fuente. Jesús le dice, mira que has sido sanado, mas no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Uno puede recibir en nuestra percepción humana el milagro más grande del mundo, trabajo, casa, una pareja, millones, lo que sea, pero ese milagro por sí solo no garantiza lo realmente importante, que es la salvación. Y esto nos da paso al segundo título del mensaje de esta mañana, que se llama, o que se titula, valga la redundancia, lo verdaderamente importante. Y aquí vamos a seguir haciendo un estudio de algunos de los milagros que están contenidos dentro de los evangelios, y vamos a hacer lo mismo que en el primer caso, vamos a mirar la actitud de las personas al acercarse a Jesús en el medio del contexto o de la historia de este milagro. Y el primero de estos ejemplos, y es el más conocido, es el de la mujer del flujo de sangre, que está en Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Recordemos que dentro de esta lectura, uno de los principales de la sinagoga, llamado Jorge, le pide a Jesús que vaya a su casa porque su hija está agonizando, y le dice, yo sé que si tú pones la mano sobre ella, ella vivirá. Y en ese trayecto, a donde estaba la hija de este hombre, una mujer escuchó que Jesús venía. Ella se acercó y tocó el manto de Jesús. La Biblia, centrándonos en la persona, la Biblia nos relata textualmente lo que ella pensó al decidir tocar ese manto. ¿Y recuerdan ustedes qué fue eso que pensó? La Biblia nos dice muy puntual que ella pensó en sí, si tan solo tocar el borde de su manto seré ¿qué? Salva. No nos dice, no nos relata la Biblia que ella dijo, si tocar el borde de su manto seré sana, no. Nos remite a que ella estaba buscando, era la salvación. Y una vez tocó este manto, ¿qué pasó? El flujo inmediatamente. Nos dice las Escrituras
Y Jesús, sintiendo que había salido poder de él, dijo: ¿Quién me ha tocado? Un resumen de las Escrituras. Y esta, siendo descubierta, le dijo la verdad. ¿Y qué le dijo Jesús? Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda libre de tu azote. Entonces, a diferencia de los primeros ejemplos que estuvimos viendo en la mañana de hoy, acá ya vemos dos cosas. La primera, le entregó salvación, y la segunda, le entregó la sanidad. En los primeros ejemplos que vimos, que las personas se acercaban y recibían ¿qué? La sanidad, el milagro, la liberación. Pero en este caso, la actitud de esta mujer fue: si tan solo tocar el manto, el borde de su manto, seré salva. Y eso recibió, y recibió ñapa, recibió la salvación y quedó libre de ese azote. La fe de esta mujer, entendida como el creer profundamente en que Jesús podía hacer algo por ella, no estaba limitado a lo físico. Ella se acercó sabiendo que solo Jesús podía hacerla salva. Y es que de hecho hay una diferencia muy puntual entre recibir un milagro o recibir sanidad y ser salvo. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Esta es la historia, o este es el fragmento bíblico en donde nos registran la sanidad de 10 leprosos. No sé si recuerdan ese registro bíblico. Jesús, como siempre, se le acercaban personas, y en este caso se acercaron 10 hombres. Estos 10 hombres tenían lepra y Jesús los sanó. Nos dice que los 10 se fueron, pero de los 10 solo uno regresó, y regresó adorando a Dios y dándole gracias y postrándose, agradeciéndole a Dios por la sanidad. Y Jesús dijo aquí en nuestro dialecto: bueno, yo sané a 10, ¿dónde están los otros 9? Y le dijo a esa única persona que había regresado: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Aquí podemos ver muy bien esa diferencia. 10 fueron sanos, pero solo uno fue salvo. Y retomando el estudio en cuanto a la actitud al acercarnos a Jesús, en este caso, de lo que está consignado en la Biblia, vamos a ver otro ejemplo muy importante, aparte del de la mujer del flujo de sangre. Y este ejemplo se encuentra directamente en la cruz. Estamos en Lucas capítulo 29, versículos 39 al 40. Recordemos que Jesús fue crucificado, y fue crucificado con 2 ladrones o 2 malhechores. El primero de estos le estaba injuriando y le decía: bueno, si usted es el Cristo de verdad, bájese de ahí, hermano, y sálvese y sálvenos. Que de hecho las personas que crucificaron a Jesús decían: si Él es el Cristo de verdad, que se baje de esa cruz y se salve, y así creeremos nosotros. Pero el segundo reconvenía al primero de estos malhechores y le decía: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Hermano, estamos mal, y ni aún así temes a Dios. Y este segundo malhechor que estaba allí en la cruz le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no recibió un milagro de lo que nosotros podamos ver o considerar dentro de nuestra humanidad un milagro. Jesús, ¿qué pudo haber hecho? De todo, bajarse. Si Jesús decía: bueno, yo por el cumplimiento de la palabra no me voy a salvar, pudo que bajarlo de la cruz a él, salvarlo, darle sanidad, cuando estuviese muerto resucitarlo físicamente. Pero este hombre no recibió nada de eso, no recibió ninguno de esos milagros que nosotros podemos llamarlos así en nuestra humanidad. Pero él recibió lo realmente importante, y eso fue la salvación mediante la fe en Cristo. Y es que aquí nosotros debemos recordar algo que yo creo que siempre hemos aprendido y que siempre lo tenemos allí, pero tenemos que analizarlo más profundamente. Y eso se encuentra en Juan 3:16, que lo dice de la siguiente forma: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído, en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Aquí no nos dice que Dios envió a su Hijo para mostrarnos a nosotros cómo Él hace los milagros y cómo Él puede hacer estas obras y signos. Nos dice que lo envió para que creamos en Él y seamos salvos. Y el creer es creer, reconocerle y aceptar verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios enviado por el amor de Dios para redimir a la humanidad. Implica creer en que la muerte de Jesús en la cruz es suficiente para el perdón de los pecados y para reconciliar al hombre con Dios. Debemos acercarnos a Dios con un corazón dispuesto a creer y a seguirlo, no solo buscando nuestra solución a nuestros problemas,
porque de paso debemos recordar que tanto la sanidad física o la situación de salud física como las situaciones que vivimos en esta tierra son temporales, pero la salvación es eterna. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador es el mayor milagro que podemos recibir. No sé si se recuerdan de una prédica que hizo el pastor Yacín titulada El mayor milagro, que hablaba de esto. El mayor milagro que podemos recibir es la salvación. Entonces, nosotros debemos reflexionar en la forma en la cual nos estamos acercando a Dios mediante nuestra fe en Cristo y realizar ese análisis y determinar si por qué nos estamos acercando a Cristo. Si nos estamos acercando creyendo fielmente en que Cristo es el Salvador enviado por Dios para salvar a su pueblo, o si nos estamos acercando porque creemos que Él puede solucionar, sanar o tener una obra milagrosa en cuanto a nuestras situaciones o en cuanto a nuestros problemas. Como lo vimos en la primera parte, muchas personas escuchaban y veían estos grandes signos y se acercaban a Jesús. Y entendemos que fueron sanos por la misericordia del Señor, fueron liberados de demonios y en múltiples ocasiones también fueron resucitados de la muerte física. Pero como lo vemos en el segundo apartado, en el segundo título del mensaje de esta mañana, muchos otros se acercaron a Jesús teniendo en cuenta lo verdaderamente importante, que es la salvación. Y en algunos casos obtuvieron un milagro, como en el del caso de la mujer del flujo de sangre. Pero en otros casos, como vemos de este hombre que estaba en la cruz, él no recibió un milagro físico, pero sí recibió lo verdaderamente importante, que es la salvación. La fe en Jesús debe ir acompañada de obediencia a sus enseñanzas. Vivir una vida transformada por su gracia es la evidencia de nuestra salvación. Y tenemos un recordatorio importante que se encuentra en Mateo 6, versículo 31 al 36, que dice así: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Vamos a ponernos en pie, vamos a poner la canción.